Lo importante es un hecho que ocurre. Como es una sociedad técnicamente muy avanzada, a este ciudadano de 503, en una operación ordenada, una operación quirúrgica, ordenada por el Supremo Bienhechor, le extirpan el nervio, el órgano, como la novela dice, el ganglio de la fantasía y del sueño. Al extirparle esa función cerebral de la fantasía, de poder soñar libremente, naturalmente de 503, el protagonista principal, se convierte en un ciudadano trabajador, obediente, y se olvida de la mujer a la cual amaba. No es un sistema absolutamente perfecto de control. Esta ciudad, por ejemplo, está rodeada de una gran muralla, y afuera de la muralla, lo que la propaganda oficial califica como el mundo salvaje, ahí existen personas que viven todavía de acuerdo a sus deseos, o sea, los anarquistas, aquellos que no pueden ser integrados en el orden social. Entonces, estimado público, ¿qué tenemos aquí? La imagen de una sociedad totalitaria con igualdad absoluta de los miembros, con excepción de la clase dirigente, de la nomenclatura. La nomenclatura es simplemente una nómina de personas. Pero en el mundo socialista, hasta hoy, en Cuba, por ejemplo, nomenclatura es el nombre de la clase dirigente del país. Los cuyos nombres están en esa lista, yo me debería llamarla casi sagrada, es gente que puede viajar al exterior, que puede tener cuentas corrientes, o puede tener grandes bienes y que viven muy bien. Subsisten, sin embargo, algunas actitudes muy humanas entre los habitantes que son aprovechadas por el Supremo Bienhechor y su régimen para controlarlos mejor. Y son la envidia, una cosa muy humana, la envidia y la ociosidad, o sea, el hecho de no querer trabajar. Al final, la novela termina aparentemente con un final más o menos feliz. El protagonista de 503 traiciona a su gran amor, intenta y logra integrarse al sistema normal y se convierte en un buen técnico dedicado, como el autor, a construcciones navales y técnicas de alta calidad. Y el sistema sigue incólume. Lo interesante es que aquí Zamiatin nos pinta un detalle interesante. Afuera de las murallas, como les decía, existen anarquistas que todavía han conservado un elemento de libertad y de autonomía de pensamiento. Y ellos tratan sin éxito de organizar una rebelión que está dirigida por la exnovia de 503, o sea, por una mujer, y son las mujeres las que conservan cualidades humanas, no técnicas. Es también la novela Nosotros, obviamente, un canto a las habilidades femeninas. Veremos ahora, estimado público, la otra novela, la otra distopía negra, del británico Aldous Huxley. Este señor provenía, al contrario de Zamiatin, de una familia muy ilustre de la Gran Bretaña. Su hermano, por ejemplo, fue premio Nobel de Biología. Su padre, su abuelo, todos ellos eran gente de la élite
además escritores, periodistas, políticos, en fin, una familia realmente que a fines del siglo XIX y comienzos del XX, tuvo una enorme vigencia en la vida cultural de la Gran Bretaña. Huxley mismo, nuestro autor, que era casi totalmente ciego, quedó ciego con una enfermedad terrible, estudió literatura inglesa. O sea, no estudió lo que él hubiera querido, que es medicina, como su hermano y otros miembros de la familia, sino que estudió literatura inglesa. Vamos a ver que este detalle, o sea, este amor a la medicina, tiene que ver con el fondo de la novela. Un mundo feliz es la obra más famosa de Aldous Huxley y ha sido publicada en 1932. Esta distopía muestra el posible desarrollo de una biología y de conocimientos médicos aplicados a un diseño político. No es un mundo tan terrible como el de nosotros, por eso aquí en la pizarra lo he puesto solo como autoritario. No es un diseño totalmente totalitario, es solo autoritario, y muestra sobre todo lo que se podría llegar, según el autor, mediante la manipulación de la conciencia por el uso de drogas y de cuestiones médicas. El manejo de las drogas, según la novela, puede mejorar o disminuir los sentimientos, los instintos y las emociones. Y sobre todo, en esta novela, todos están obligados a consumir una droga, la droga de la felicidad. O sea, la gente es feliz no porque vive una buena vida, no pueden hacer comparaciones, o sea, no saben si viven mejor o peor que en otras épocas. En todas estas utopías no hay libros, en ninguno. No hay información sobre otros mundos. Entonces, ¿qué hace el ciudadano normal? Trabaja, se sacrifica por el Estado. En ninguna de estas utopías se dice si es socialista o capitalista, eso no aparece en ninguna de las tres que están en la pizarra. Pero en el mundo feliz de Huxley, los habitantes toman esta droga de la felicidad, que los mantiene en un estado de contentamiento y por ello les impide pensar en alternativas sociopolíticas. O sea, la droga les da una felicidad moderada, no es una droga que los vuelve eufóricos, nada de eso. Es una droga que no limita las capacidades laborales de la gente. Es decir, es una droga perfecta para el que sabe manejar el Estado. Estimado público, esta novela también se adelanta a nuestro tiempo y nos muestra una sociedad donde hay total libertad sexual para elección de pareja y para la diversión, siempre que sea una actividad apolítica. Pero en este mundo feliz, que es el título, hay algo, siguen habiendo guerras con los estados vecinos. Es decir, estimado público, sigue habiendo la posibilidad, eso lo han visto todos estos tres novelistas, la posibilidad de contiendas furiosas con otros países, con otras naciones. Lo que ha desaparecido son las siguientes instituciones, que según Huxley, en un mundo feliz, en el mundo del futuro, van a ser superfluas. Y esas actividades son la filosofía, o sea, ustedes serían superfluos en el mundo feliz, la filosofía, la familia, la religión, el pluralismo cultural y los sentimientos de amor profundo. Esas cosas son extirpadas del ciudadano normal. En esta sociedad donde la biología y
y la medicina juegan un papel determinante, todos los ciudadanos al nacer son incluidos en castas. Por las dudas, una casta es una estratificación social que no puede ser abandonada. Uno nace dentro de una casta y uno muere dentro de una casta porque es un designio divino. Por ejemplo, hasta el día de hoy, las castas en la India. Uno puede ser millonario o mendigo, poderoso o un pobre diablo, pero si ha nacido en la India, en la casta de los brahmanes, siempre va a ser visto como un brahmano, o sea, de la clase alta hindú. Aquí, Un Mundo Feliz reproduce el sistema de castas y crea 6 castas para toda la sociedad, 6, hoy diríamos 6 estratos sociales, con denominaciones de letras griegas de alfa hasta épsilon. Los alfas son los dirigentes, los que no tienen que rendir cuentas a nadie, los que pueden moverse libremente, los que tienen las mejores viviendas, etcétera, etcétera, ya pueden imaginarse ustedes. Y los que están más abajo son los épsilon, que están dedicados a las labores más duras que uno puede imaginarse, minería y agricultura. Las castas son inamovibles. Entonces, aquí tenemos también un protagonista principal, para que vean que es una cosa apolítica. El protagonista se llama Bernard Marx. Es un alfa muy inteligente, que pertenece a la clase más alta, pero que por un error en la operación que le han hecho de niño cuando le han implantado esa cosa en su cerebro, él es un desadaptado, un tipo que no se siente bien. Y por lo tanto es un tipo que siempre va a dudar de la sabiduría del Estado. Un épsilon, o sea, del estrato social más bajo, John el Salvaje, es el único ser humano en este mundo feliz que tiene ideas diferentes al resto, que piensa, que puede amar, que puede enamorarse, y por lo tanto es un estorbo. Y al sentirse un estorbo, aquí las mujeres no tienen esa función positiva como en la novela Nosotros, aquí las mujeres son igualmente sometidas a líneas generales de conducta, a valores de orientación todos iguales. John el Salvaje termina suicidándose porque él nota que es un desadaptado, que nunca va a poder integrarse y que nunca va a poder tener la mujer que él ama. Veremos la tercera distopía del siglo XX, que es la más famosa de todas. George Orwell es el autor, un escritor también británico. George Orwell tuvo, como ustedes ven por los datos vitales, una vida relativamente breve. Desde muy niño tuvo tuberculosis y murió de ella. Él era periodista, él nunca pudo visitar una universidad, era de origen muy modesto, el padre era policía. Él era un luchador izquierdista. Durante la Guerra Civil Española, en la que tomó parte muy activa y ha escrito hasta hoy uno de los libros más famosos sobre la Guerra Civil Española, él tomó posición al lado de anarquistas y trotskistas y fue naturalmente combatido y expulsado de la parte republicana, o sea, de la España izquierdista, fue expulsado por el Partido Comunista. Él ha publicado 2 novelas distópicas, me permito aconsejarles ambas han sido filmadas varias veces, hay varias películas sobre estas. La primera es La rebelión en la granja, que es la más divertida.
La Rebelión en la Granja, publicada en 1945, es una sátira de la Unión Soviética, pero es una sátira que está ambientada en una granja de animales. Y ustedes si ustedes ven, hay muchas películas, adaptaciones en cómics y otras cosas. Es una cosa muy, muy divertida esta sátira. La rebelión en la granja se produce cuando los animales están hartos de ser explotados por los seres humanos. Los seres humanos, ustedes saben, no somos angelitos. Y vivimos también de comernos, matar a los pobres animales. Entonces, como el propietario de la granja está borracho y tiende a hacer actos tontos, los animales aprovechan un descuido, toman el poder dentro de la granja y establecen un régimen socialista. Lo más interesante de la rebelión en la granja, estimado público, es que la rebelión está dirigida por un grupo de animales que, según el autor Orwell, son los más dirigentes. Y tal vez ustedes pueden imaginarse cuál es ese grupo de animales. Los cerdos, los chanchos, esos son los que dirigen la rebelión y los que toman el poder. Y dentro de los cerdos hay naturalmente uno que se llama Napoleón y otro que se llama Snowball. Napoleón es un cerdo astuto y el otro es un cerdo inteligente. Esa diferencia, que la ha explicitado siglos antes el filósofo británico Francis Bacon, se puede aplicar a muchas situaciones actuales. El inteligente es aquel que lee libros, que piensa, que reflexiona, que sopesa posibilidades y que es algo indeciso en el actuar, como nosotros los intelectuales. En cambio, el astuto no lee nada, no puede hablar bien, son Trotsky y Stalin, ¿no? Este cerdo Napoleón, que es Stalin, tiene sin embargo una habilidad, que es conseguir adeptos, infiltrarse y construir un aparato de seguridad entre los cerdos que es leal a él solo, no a las ideas de los animales que han hecho esa rebelión que podríamos llamar progresista, sino solamente leales a su persona. Y ahí él puede construir un ejército de perros. Parece que a Orwell no le gustaban mucho los perros son los sirvientes aquí del cerdo Napoleón. ¿Qué pasa en la granja animal? Es muy simple la historia. Poco a poco el cerdo Napoleón toma el poder completo, logra expulsar al otro cerdo, a Snowball, que es Trotsky, lo expulsa de la granja animal, pero poco a poco el comportamiento de los cerdos se va asemejando al comportamiento de los humanos que han sido expulsados por explotadores. Entonces, lo que la novela nos muestra con anécdotas muy divertidas que no tienen que ver con el tema del curso, el libro nos muestra que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es un famoso dicho de un historiador británico que lo vamos a ver posteriormente, Lord Acton, porque este Acton realmente ha pensado mucho también en modelos de Estado. Era un político e historiador liberal más o menos de este periodo. Entonces, aquí viene la pregunta si hay una constante antropológica, que es el ansia del poder. Y cuando uno tiene esa constante antropológica dentro, uno siempre quiere más poder. Es decir, en una palabra, el poder lo convierte a uno en insaciable. Los animales
al tomar el poder, compilan unos mandamientos. Todos son mandamientos muy progresistas. Es una copia de las cartillas para escolares que se repartían en la Unión Soviética en los primeros años, es decir, el deber de la solidaridad, de la igualdad, etcétera, etcétera. Y en el curso de los años, esta cartilla, este conjunto de normas éticas, es modificado suavemente, de modo que puede servir para legitimar el poder de los cerdos y evitar rebeliones. El primer mandamiento de la antigua cartilla, la primera, decía: todos los animales son iguales entre sí. Y ahora, en el curso de los años y bajo el gobierno del cerdo Napoleón, este mandamiento es el más famoso de todos porque es muy irónico. Este mandamiento se transforma en lo siguiente: todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. O sea, aparentemente no se destruye el principio de igualdad, pero al decir que unos son más iguales, o sea, que tienen más de esa cualidad, obviamente se establece una jerarquía social que santifica, que legitima para la eternidad el gobierno de los cerdos, que poco a poco se van asemejando cada vez más a los humanos que habían expulsado de la granja animal. En 1949, poco antes de su muerte, George Orwell se enamoró y se casó. Se murió al poco tiempo, por mala suerte. Y seguramente es una mujer, una famosa periodista, la que le inspiró algunos rasgos muy importantes de su novela más célebre, 1984. Orwell equivocadamente pensó que en 1984 el mundo iba a estar dominado por un sistema totalitario, por un modelo totalitario de alcance mundial. Estimado público, aquí la figura del supremo bienhechor de la novela de Zamyatin está reemplazado por una figura que se llama el Gran Hermano. Hermano es una palabra que indica solidaridad, fraternidad, ¿no? Fraterno es lo mismo que hermano en latín. Y sin embargo, el Gran Hermano, que lo controla todo, el Gran Hermano nunca aparece visible. El Gran Hermano domina a todos, pero está tan arriba que nadie puede verlo. El Gran Hermano controla a todos, de para afuera, de boca para afuera, con gran benevolencia, por eso es hermano, pero con extrema violencia si es necesario. Palabras de Stalin. Hay un partido único que se llama el Consejo Dirigente, y al final de todo también es una estructura piramidal jerárquica, igual que en las novelas anteriores. Hay una clase, la mayoritaria, que son los proles, calificados así, llamados así los proles, que es, como ustedes pueden ver, una derivación de proletarios. Son los que trabajan, los que sufren, etc. Lo interesante en esta novela, lo que lo distingue de las otras, son los mecanismos de control, sobre todo de la mente. El lavado del cerebro, la posibilidad de adoctrinamiento mediante técnicas muy efectivas desde la más tierna edad de la gente, el uso de la educación desde tierna edad para modificar la mente de las personas, etc. Todo ello es parte de esa fantástica tecnología que tiene el Estado. Este Estado, conducido por el Gran Hermano,
estimado público, tiene algunos ministerios muy divertidos, por eso me permito mencionarlos, porque de alguna manera prefigura un modelo de Estado que nos puede tocar alguna vez. En este país hay, por ejemplo, un ministerio del amor. ¿Qué hacen los funcionarios del ministerio del amor? Son los que administran y ejecutan las torturas y los castigos. Ese es el ministerio del amor. Existen también funcionarios que de boca para afuera expanden la idea de la fraternidad completa. El gran hermano no es ni presidente, ni jefe, ni nada, es solamente un hermano. Y se llama gran exclusivamente porque sabe más que los hermanos menores. O sea, el resto de la población es considerado menor de edad, es decir, infantilizados a la fuerza. El ministerio del amor es el ministerio que tiene que ver justamente con la educación de las masas de ese país. Y se les inculca, por un lado, la necesidad de estar siempre en una actitud de amor y sumisión al gran hermano y de odio profundo a los enemigos del régimen. En ese estado también hay un ministerio de la paz. Ese ministerio de la paz es el encargado del ejército, de las fuerzas armadas, de organizar las guerras. La guerra es una constante en este estado. Luego existe el ministerio de la abundancia. Como en esta utopía, al contrario de las otras, hay siempre escasez de todos los bienes, el ministerio de la abundancia lo que hace es una propaganda muy bien hecha para mostrar que la escasez es un invento de los otros, de los enemigos del Estado. Nunca se especifica qué son, nunca se dice que son capitalistas o algo así. No hay ninguna mención en las tres utopías al orden social imperante adentro. Lo más interesante es que este ministerio de la abundancia tiene éxito. Es decir, la indoctrinación es tan bien hecha, el adoctrinamiento tan exitoso, que la gente realmente cree que lo poco que recibe para comer y objetos para la vida cotidiana es lo máximo que puede alcanzar el ser humano. Y finalmente está el ministerio de la verdad. Este ministerio de la verdad se preocupa de algo muy curioso, y ahí trabaja el héroe de la novela. Es la manipulación de ideas, de documentos, de libros históricos, de registros, de bibliotecas y de archivos. Una parte de los empleados, los funcionarios de este ministerio de la verdad, están encargados, por ejemplo, de reescribir los pocos libros que hay. Por ejemplo, la Gran Enciclopedia es también una burla a la Gran Enciclopedia soviética de esa época. La manipulación de los documentos ocurre de manera muy curiosa, igual que en la época stalinista. Algunos altos miembros del partido, algunos altos jerarcas, caen en desgracia. Entonces, hay que reescribir hacia atrás la historia. Los funcionarios del Ministerio de la Verdad tienen la labor de ir compilando páginas nuevas y de ir poniendo esas páginas nuevas en lugar de las antiguas en todo libro, en toda información, en todo relato que exista en las pocas bibliotecas públicas de este estado. Entonces se quitan nombres, se ponen otros, se mejora la función del gran hermano en las guerras civiles, en la toma del poder, exactamente como pasó en la época stalinista. Solamente como anécdota, un funcionario tiene la labor de retocar fotografías.
Entonces, eso ocurrió en la Unión Soviética hasta 1991, donde aparecía Trotsky al lado de Lenin, por ejemplo. En las fotografías que se publicaban se borraba o se ponía otra imagen, otra persona en lugar de Trotsky, para que Lenin no aparezca nunca al lado de esos traidores. Lo mismo con Zinoviev, Kamenev, con toda la vieja guardia del partido bolchevique. Tiene algunos lemas este Ministerio de la Verdad, produce lemas, por ejemplo, la guerra es la verdadera paz, y otros por el estilo, que están en el límite entre lo divertido y lo trágico. Toda la novela 1984 es esa mezcla entre lo divertido y lo clásico. El héroe principal, que también comete, igual que los otros en las otras dos novelas, comete el acto de rebelión, que es enamorarse en primer lugar, o sea, desarrolla un sentimiento, un instinto que el Estado no le ha prescrito desde arriba, y encima se enamora de la persona equivocada, de una mujer con ideas diferentes a las que el Estado propone. Ustedes ven en estas utopías, las mujeres salen en general muy bien paradas, es decir, como la personificación de lo más noble que tiene el ser humano, que son las emociones y los sentimientos vinculados a la libertad y a la solidaridad. Hasta aquí es lo que ustedes o algunos de ustedes han pedido, esa especie de recapitulación de las utopías negras. Me he permitido aquí a la derecha, estimado público, mostrar qué modelos de Estado corresponden más o menos a estas tres grandes distopías clásicas del siglo XX. Ya al comienzo de la sesión hemos visto la diferencia entre autoritario y totalitario. Antes de pasar a otro tema, pregunto si hay alguna observación, crítica, impugnación. Puede haber, ¿no es cierto? Por favor. Perdón, creo que a usted no lo hemos... ¿Cómo es su nombre? Marcelo Valero. Señor Valero, por favor. Agregaría una novela más muy interesante de Zaid Badawi, Fahrenheit 451, es de mediados del siglo XX. Ahí describe un mundo en el que el libro se había extirpado de un sistema totalitario, porque los libros, filósofos, poetas hacían que la gente se ponga triste, tenga ideas contradictorias. Entonces los bomberos se dedican a buscar libros y prenderles fuego. Entonces si alguien denunciaba que alguien tenía un libro, iban a la casa de esa persona, tiraban mucho petróleo y le prendían fuego con los libros. En este mundo, que es una novela de anticipación, ya se imagina el autor cajeros automáticos, que aquí ahora llamamos chats, no sé, conversar con muchas personas al mismo tiempo. Se imaginan las teles planas gigantes que llenan toda la habitación, 3 habitaciones, entonces alguien puede chatear con 3 personas al mismo tiempo. Se imagina un mundo donde todos tienen más medias, así como ahora, pero están gobernados por un sistema que los envía a la guerra, no saben por qué están peleando, solo tienen que ir a la guerra. Donde se muy actual. Sí, es muy novela de anticipación, justamente. Pues nadie disiente de la guerra, todos van como borregos. Entonces se revela uno de esos bomberos, se roba un libro y empieza a leer. Entonces tiene que escapar de ese mundo perfecto y encuentra una comunidad de gente que se había dedicado a memorizar los libros, porque creían que en un futuro tal vez iba a volver a resurgir la cultura, pluralismo, a libertad de ideas. Entonces cada uno recordaba un libro entero de tapa a tapa, cosa que en un futuro puedan reimprimir libros. Entonces es un mundo muy parecido a todos estos mundos igual, sí, ¿no? Sí. Fahrenheit 451. Como ustedes ven, estimadas y estimados participantes, estas novelas son todas muy tristes. Es un trasfondo negro, por eso se llaman utopías negras el que tiene.
Yo no he leído el libro Fahrenheit 451 que menciona el señor Valero, pero he visto la película. La película es una película muy bien hecha. Cuando yo era estudiante estaba de gran moda y es una película además divertida porque muestra también los lados ridículos que puede tener un sistema que trata de controlar todo. Por favor, ¿cómo es su nombre? ¿Mío? Pedro Sí. Cardoso. Creo que de la película, igual que hablan del libro, le sacaron un remake hace poco. Y también sobre el libro de Un Mundo Feliz. No sé si estoy recordando mal, pero él era un alfa con características de epsilon, ¿verdad? Físicas. Sí, Porque sí. era el Sí. más pequeño de los alfas, entonces Sí. también generaba descontento. Y no sé si valdría la pena también añadir otra novela distópica que es La Máquina del Tiempo, No conozco eso. en la que evolucionan los aristócratas, viven en el mundo feliz, pero han evolucionado en pequeñas personas que juegan todo el día y comen, y los obreros, por así decirlo, viven debajo del suelo y les preparan cierta indumentaria de ropa, pero por la noche salen porque no pueden ver la luz del día y cazan a los que eran en la antigüedad aristócratas, ¿no? Oh. Gracias, señor Carlos. Sí, Señora Mariela. hay una... Mariela, ¿no es cierto? Sí, ¿Por qué era? sí. Hay una película que tal vez usted vio en su juventud, ¿Cuál? que se llama Fuga en el siglo XXIII, que debe tener unos 45 a 50 años, ya, donde igual, ¿no? En la Tierra, como hubo una gran catástrofe así tipo Chernobyl, Sí. algunas personas lograron crear así una cúpula para poder vivir, y todos vivían bien ahí, con un pequeño detalle. Claro, a los dirigentes nunca les pasaba nada y los otros ni siquiera los conocían, ¿no? Pero los que vivían ahí también solo podían vivir hasta los 30 años. Y después entraban a una cámara Sí. donde los eliminaban, pero no les decían que era para eliminarlos, ¿no? Pero sin embargo quedó gente afuera y que lograron sobrevivir y lograron entrar a esa cúpula y decirles la verdad. O una novela con esperanza. Pero esa era buena, sí, porque al final todos salieron, ¿no? Y vieron que la tierra se había renovado y que tenían esperanzas de vida. Que igual me parece, ¿no? Una distopía por el hecho de contar con todo, pero que los recursos daban solo para mantener a la gente hasta los 30 años. Era nomás una cosa bastante tremenda. Gracias, Es- señora Jorquera. Sanabria. Señor Sanabria, por favor. Una consulta y bueno, primero un comentario. Parece que hubiera en todas estas distopías algo común con las utopías. Parece que hay la necesidad de eliminar en el ser humano la dimensión emocional que está asociada a la libertad. Creo que esa necesidad, es decir, el progreso está asociado a la eliminación de parte del ser humano, y esta parte del ser humano es tal vez hasta lo femenino, lo emocional, el amor, la libertad. Es decir, el progreso de la sociedad requiere la eliminación de la libertad. Sí. ¿Eso está relacionado o tiene alguna vinculación por la época, digo, de estas distopías, con alguna idea de estas darwinistas en las que el individuo debe estar subordinado al bien común? ¿Hay alguna relación por ahí? Sí, seguramente. Y por otro lado, también como parece que todas estas distopías y también las utopías suponen el control racional de la vida, ¿se distingue esto de, por ejemplo, cosas o modelos de Estado que van a aparecer después, fascistas, en los que más bien se manipula a la gente a través de la emoción? ¿Hay algo de eso? Sí, sí, señor Sanabria, exactamente. Todos estos modelos de utopías negras
tratan de extirpar las emociones profundas de los seres humanos y tratan de convertir a los humanos en engranajes bien aceitados de una maquinaria productiva y burocrática que funciona relativamente bien. Para estos pensadores utopistas negros, evidentemente las emociones, el amor, lo que usted ha llamado con mucha certeza elementos medio femeninos, deben ser extirpados porque son peligrosos. No me refiero, obviamente, sobre todo aquí para evitar un malentendido con las damas, no me refiero naturalmente a las virtudes femeninas tan usuales aquí todavía, que son la sumisión, la obediencia, claro, yo más usual. No, Es que, señora Mariela, si usted lee estudios donde ocurren los feminicidios, se va a dar cuenta que no es como uno piensa. No es algo democráticamente distribuido por toda la sociedad. Estoy hablando de la sociedad boliviana. La inmensa mayoría de los feminicidios ocurren en los estratos sociales con menores ingresos y menor educación. No, doctor, hay un estudio hecho por el INE donde yo participé, Sí. Precisamente de la violencia ejercida a la mujer, que se realizó en octubre y noviembre del año 2016. Y le cuento que en todos los niveles económicos Sí. se produce la violencia y el crimen, pero sin embargo los estratos más bajos son los que sí reconocen que está ocurriendo eso dentro de la familia, mientras que los estratos altos no quieren reconocer por una cuestión de prejuicio, porque tienen temor de decir, ¿y qué va a decir la gente que yo soy objeto de violencia? Cuando aparentemente no debería ser, porque ejercen tal cual, y la violencia, tanto los profesionales, qué sé yo, abogados, médicos y demás con gran capacitación, como un simple obrero también. Y eso existe, por lo tanto, en todos los grupos. Lamento informarle que hay estudios que afirman no lo contrario, pero una pequeña diferencia. Sobre todo la violencia física inmediata que causa la muerte ocurre menos en gente con mayor instrucción, por una razón yo creo comprensible. La gente con mayor instrucción tiene algo de frenos al ver sangre, al ver violencia, al ver una cabeza destrozada o al ver puñaladas. Sí, la violencia pero física inmediata, de distinta manera, porque le cuento que en los estratos altos también esa violencia, claro, evidentemente muchas veces no se da mediante golpes ni esa físicamente, ¿no? Pero existe esa violencia psicológica que obliga en muchas instancias a la víctima a cometer suicidio, que también en esa parte viene a ser feminicidio. Claro, eso sin duda. Igual, de todas maneras es porque existe el que provocó eso, ¿no? El que obligó a la otra persona, no le puso la pistola, pero ocurrió lo mismo. Muchas gracias por su participación, señora Jorquera. Ya, pero anóteme, pues. Señora, usted tiene la mayor cantidad de X aquí. Créame que obviamente estoy llevando una lista más o menos precisa de todas las participaciones. No, doctor, es que sabe por qué, es que yo estoy solicitando, tengo necesidad de viajar por 2 semanas. Entonces no voy a poder participar, pues. Y yo no hago ningún problema por asistencia, ninguno. Yo soy partidario del sistema universitario en Europa, donde esos controles formales, asistencias, cosas no existen. Cualquiera puede asistir a este curso, cualquiera puede retirarse, cualquiera puede comer, beber
etcétera, etcétera, eso no me preocupa. Así que vaya usted tranquila. Nadie le va a hacer problemas. Señora. Vi dos películas, una que se denomina Mundo de Agua y la otra La Ruta, ambas distópicas. Perdón, ¿cómo se llama la otra? La Ruta. La Ruta. Ajá. Y lo que yo observé en estas dos películas es que al desaparecer el mundo como lo conocemos, en un caso desaparece la tierra y todos viven pues, en el agua, donde se empiezan a construir atolones artificiales e incluso el aspecto físico de los seres humanos empieza a cambiar, los empieza a salir branquias. ¡Ay, qué feo! Detrás del cuello. No, si se veía bien, Kevin Costner con branquia. Exacto, de esa película. Sí. Y La Ruta, donde no se sabe qué ocurrió, si fue un golpe del exterior, pero simplemente donde desaparece a todo lo que denominamos organización social. Y lo que a mí me llama la atención en las distopías es que parece un retroceso, porque es como que los seres humanos volvieran al tiempo, no de las cavernas, pero sí a la ley del más fuerte. Entonces ahí es donde uno empieza a valorar la seguridad, sobre todo digamos, en el caso de nosotras, las mujeres, la cuestión de género. No sería muy diferente, digamos, vivir en un ambiente donde uno se basa en la ley del más fuerte, ¿no? Porque bueno, el abuso físico, etc. Y lo mismo los niños, que vendrían a ser los más débiles biológicamente, digamos, en esta pirámide, ya no solamente, ¿no? Donde ya no existiría esta estratificación social, sino donde prevalecería lo biológico. En ese sentido, aprovechando su gran capacidad lectora, su experiencia y además que... ¿Se refiere usted a mí? Claro, además que usted ama la literatura y Y las diferencias que usted ha hecho, o sea, entre estas tres distopías. Tengo la curiosidad de saber, porque siempre escucho, ¿no? También de boca de los filósofos, que los literatos tienen la capacidad, o sea, de mostrar problemas que no se las hace a través de la filosofía o de las ciencias sociales, y que también, o sea, tendrían la capacidad, o sea, de imaginar algo que nosotros no pensamos, ¿no? Porque tenemos una forma más estructurada tal vez de pensar. En este sentido, lo que desearía, por favor, que me oriente es si estos autores, estas novelas, estas reflexiones nos permiten pensar en un mundo más allá del Estado, sobre todo estas tres que usted ha sistematizado, porque las películas que yo vi, yo diría que más bien se reforzaría la idea del Estado, la idea de la organización social, la idea de la seguridad. Entonces deseo saber si estos autores, entiendo que por ejemplo George Orwell, a pesar de ser británico, se conoció muy bien y muy de cerca el sistema soviético, entiendo que también, o sea, fue. Entonces, ¿cómo es que digamos, logra casi describir, ¿no? El modo como es dentro, o sea, ¿no? Esa observación dentro de la sociedad, pareciera, ¿no? Que estuviera describiendo tal cual es, porque entiendo, por lo menos en los años que él vivió, muchas cosas no se sabían, ¿no? De la Unión Soviética hasta después de la era de la perestroika, donde recién se reconoce, por ejemplo, el celular, etc. Pero lo que me interesa saber, o sea, vuelvo a mi pregunta en torno a los modelos de Estado, estos autores nos permiten pensar algo más allá, o sea, del Estado, alguna otra forma de organización social, porque como usted bien ha descrito, ese epicentro, o sea, del anarquista, ¿no? Que es considerado como el inadaptado, pero ese anarquista en estas novelas tendría, digamos, una forma de plantear algo más que podamos pensar de forma diferente al siglo XXI, incluso, ¿no? La idea kantiana de la ciudadanía universal, que hoy, bueno, en estas décadas se ha expresado en la Unión Europea,
en la Organización de las Naciones Unidas, en los diversos organismos internacionales, pero yo diría que incluso así vemos lo que ha pasado, ¿no?, con el caso de Gran Bretaña, o sea que entiendo que han hecho todo lo posible por salir de la Unión Europea. Bueno, sí que salieron, entonces hay un refuerzo del Estado. Y si vemos también, o sea, la realidad de los africanos, donde vemos que son estados débiles, donde prácticamente esos ciudadanos, o sea, no existen para los organismos internacionales justamente porque sus estados son fallidos, y vemos que hoy son cazados como animales. Entonces, deseo saber si para el siglo XXI podemos pensar algo más allá del Estado, o más bien un reforzamiento o un fortalecimiento del Estado para el siglo XXI. Señora Rivera, lamento mucho desilusionarla. Mis facultades de ver el futuro y de pensar en épocas del porvenir es igual a cero. Y por lo tanto, igual que estos novelistas, yo podría criticar lo que existe, pero imaginarme alternativas, lamentablemente mi fantasía es muy reducida y no da para contestar su pregunta. Pero tiene lo que ha dicho usted varias subpreguntas que me han parecido muy interesantes. En primer lugar, usted representa una opinión demasiado generalizante sobre los estados africanos. Créame, señora Rivera, que en medio del relativo caos que hay en el África, yo he vivido en varios países africanos trabajando para una fundación alemana, créame que hay estados muy bien organizados, responsables, con élites responsables, con el Estado de Derecho en plena vigencia, etc. Voy a anotar algunos nombres y esto nos muestra muy claramente que generalizaciones son siempre peligrosas. En el África hay estados fallidos donde la población está al borde de la miseria absoluta y del hambre, Somalia, Eritrea, Libia, etcétera, etcétera. Pero hay también estados pobres en recursos naturales. El más famoso, el mejor organizado, el menos corrupto y el más exitoso se llama Botsuana. Es un estado en el extremo sur del África que no tiene salida al mar. El 90% del país está ocupado por el desierto de Kalahari, o sea, una agricultura malísima, no es productor de petróleo, no tiene minerales y sin embargo tiene los mejores índices del África en educación, respeto al Estado de Derecho, respeto a los derechos de terceros y también muy buenos índices en muy baja criminalidad, etc. y respeto a las mujeres. Es un estado muy curioso porque cuando empezó hace 70 años a ser independiente, todos pensaron que iba a ser un fracaso absoluto, porque realmente es lo más pobre que hay. Y sin embargo, y eso sirve, creo yo, para animar a ustedes a pensar positivamente, el ser humano, cuando se propone algo positivo y tiene naturalmente un grupo de seguidores, puede alcanzar resultados relativamente favorables. También en el extremo sur del África está una isla, la isla Mauricio, que es un estado soberano, muy bien administrado este estado, muy próspero, con absoluto respeto a los derechos humanos y que no aparece nunca en las noticias porque no hay cosas negativas que reportar de estos 2 o 3 estados. Esa es una de las tragedias del mundo moderno. Las noticias malas acaparan la prensa, la televisión, las redes sociales,
Y en cambio las noticias buenas, que son un poco difíciles de explicar, realmente no aparecen. Entonces existen varios estoy poniendo el orden decreciente de éxito. O sea, Botsuana es de lejos lo más exitoso que hay en ese sentido. Y también hay un país islámico que está relativamente bien administrado, que es Marruecos. O sea, el África en su totalidad es, como todos los continentes, una cosa plural. No podemos decir realmente que todos son estados fallidos, que todo está mal, aunque la mayoría realmente es una verdadera desgracia. Yo he estado en el país más poblado del África, que ya tiene 220 millones de habitantes, que es Nigeria. Y debo decir, con perdón de mis hermanos nigerianos, que eso es una cosa, es un infierno en la tierra. Una de las cosas más horribles que la mente humana ha inventado es este país llamado Nigeria. La otra subpregunta suya es muy interesante. Usted ha dicho que los literatos ven más allá que los filósofos, en el fondo, que tienen una sensibilidad mayor, etc. Yo diría que eso es verdad en parte. No hay duda que ha habido filósofos extremadamente sensibles que también fueron amantes de la literatura, como Immanuel Kant. Pero hay naturalmente en las grandes obras literarias hay elementos filosóficos de gran valor. Creo que ustedes tienen un docente, Fernando Iturralde, que es profesor de literatura. Este señor se ha especializado en algunos novelistas y sobre todo en la crítica literario-filosófica de novelas. Es, creo, si no me equivoco, un especialista en René Girard, Sí. un pensador francés que está ahora de gran moda, cuya filosofía se basa en el análisis de las grandes novelas francesas, obviamente solo las francesas. Stendhal y otros pensadores, sobre todo Flaubert y otros literatos del siglo XIX. Y no hay duda, estimado público, que es importante escuchar al señor Fernando Iturralde, porque Girard y otros pensadores similares, son varios, nos han mostrado que la literatura tiene un núcleo filosófico valioso, a veces, no siempre, más profundo que la filosofía y que es necesario conocer. Por favor, el señor García, si no me equivoco. Sí. Un pequeño comentario. Algo que me llama mucho la atención es que todas estas novelas son del siglo XX. Me imagino que es el siglo donde ha invitado más a pensar de una forma pesimista a los escritores. Creo que me da la curiosidad saber si es que en el siglo XIX, por ejemplo, ha habido una literatura de este tipo. Porque, por ejemplo, relacionado a otro punto, ¿no? La conexión entre filosofía y literatura, hay un novelista del siglo XX que se llama inglés, que nació en China en inglés, se llama Ballard. Este autor Ballard es muy llamativo porque escribe sobre ciencia ficción y trata mucho el tema de la alienación, sobre todo. Y menciona en algún prólogo de sus novelas que la alienación es un tema muy del siglo XIX, que está muy relacionado con el aislamiento, con cierta extrañeza del individuo entre la sociedad. No sé si ha habido novelas que han tratado ese tipo de temáticas, ¿no? Pero dice que en el siglo XX es otro tipo de alienación, ¿no? Hay una relación de ciencia, publicidad, una cierta manipulación del erotismo incluso. Sus novelas tocan mucho ese tema, como la alienación es algo que debe ser ya disfrutado prácticamente por los consumidores, digamos. Hay una especie de fascinación por la tecnología. En esas novelas trata de gente que se aficiona a tener accidentes de automóviles, por ejemplo. Me deja mucho esa idea de que
la tecnología como algo que afecta mucho a la psicología humana y que llega a fascinar esa psicología. Y tiene otras novelas que no conozco, pero sé que tratan sobre una que se llama El mundo sumergido, que es de los 70, donde se imagina un mundo tal cual es posible ahora. Ha habido un cambio climático, los polos se han derretido y se ha generado una parte de los continentes han sumergido en el mar. Se hay ese nivel de previsión de la literatura. Y a veces toca temas como la alineación, que la filosofía no llega a tocar de una forma muy, no sé, se queda muy estancada, digamos, en ciertas imágenes, como el siglo XIX, como lo trataba Marx, porque ha evolucionado mucho la sociedad, el consumo del capitalismo, para que una teoría aborde adecuadamente eso. Y me preguntan un poco si ha habido novelas distópicas en el siglo XIX también. Gracias, señor García. Tiene usted razón. El siglo XIX, salvo el comienzo muy tormentoso por las guerras napoleónicas, ha sido un siglo relativamente pacífico. Claro que desde un punto de vista contrario se puede decir es el siglo de la expansión colonial europea, del sufrimiento sistemático del tercer mundo. Pero así guerras duras, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo las guerras civiles internas hoy en países africanos, eso ha habido mucho menos en el siglo XIX. Además era el siglo de la esperanza. En el siglo XIX se empezó a utilizar por primera vez en la historia del ser humano la electricidad. Y eso abrió naturalmente un campo gigantesco de mejoría de las actividades humanas. En el siglo XIX se inventaron los ferrocarriles, el telégrafo, es decir, prácticamente cada día se inventaba algo útil que simplificaba la vida humana. Es el siglo donde los pensadores como Karl Marx y su amigo Friedrich Engels tenían una visión optimista del futuro del ser humano. El siglo XX, en cambio, es el siglo de las dos guerras mundiales, de los regímenes totalitarios más terribles en la historia universal, Hitler, Stalin, Mussolini, el Japón imperial, etc. Y es el siglo también, el XX, de muchas guerras entre estados, cosa que no pasó el XIX y parecería, salvo la guerra de Ucrania, que en el XXI también nos estamos librando de eso. Por lo tanto, evidentemente tiene usted razón, las utopías negras reflejan el pesimismo engendrado claramente por los desastres políticos del siglo XX. En el siglo XIX no conozco ninguna utopía importante. Realmente no soy especialista en el tema, señor García, pero creo que no hay nada de la importancia de estos señores y nada de la importancia de los utopistas renacentistas que hemos tratado en una sesión anterior. Estimado público, como son ya más de las 7:30, haremos aquí un mínimo descanso pedagógico.